Bienvenidos de nuevo a esta serie del Centro Español de Metrología sobre las unidades de medida que nos rodean. En el episodio de hoy nos toca una que está que arde, el Kelvin. Bromas aparte, la asociación de la temperatura con cosas que queman es intuitiva, aunque la cosa es más profunda. Nos lo cuenta la termodinámica. Si tienes dos sistemas, digamos dos gases, dos medios elásticos o dos imanes, y los juntas, es muy probable que sus características se pongan a cambiar. Por ejemplo, la presión y el volumen de los dos gases, la elasticidad de los medios o la magnetización de los imanes. Cuando esos cambios se detienen, decimos que se ha llegado al equilibrio y que, por tanto, sus temperaturas son iguales. La temperatura nos marca cuando dos sistemas están en equilibrio. Temperaturas muy diferentes, equilibrios que costará más llegar. Ahora, ¿cómo medimos este chivato del futuro equilibrio de un sistema? Bueno, pensaron los primeros físicos, poniendo en equilibrio otro sistema. Uno en el que puedas leer muy bien sus propiedades y que sea pequeñito para que no altere demasiado lo que estoy midiendo. Así es como nace la idea del termómetro. Los primeros fueron fluidos en los que tenías muy bien cogido cómo se expandían. A mayor temperatura, mayor expansión, por lo que podías encerrarlos en un tubito, tocar lo que querías medir, esperar al equilibrio y leer la expansión. Es el mítico termómetro de mercurio. Pero, ¿qué números le asociamos a esto? ¿Qué escala? ¿Qué unidad de expansión de un fluido relacionada con la temperatura elegíamos? De entre muchas opciones, la que más se ha extendido, gracias de nuevo a la Revolución Francesa, fue el grado centígrado. Coge tu termómetro y pínchalo en agua que se está convirtiendo en hielo. En ese lugar, haz una marca. Después, pínchalo en agua que esté hirviendo y haz otra marca. Ahora solo tienes que decir que la primera marca es el 0 y la segunda es el 100. Cada uno de los 100 trocitos que hay en medio es un grado centígrado. Ahí tienes tu escala, basada en algo tan universal como el agua y sus puntos de fusión y ebullición. Sin embargo, la gente empezó a tener problemas con esto. El agua no hierve a la misma temperatura en todas partes. Si vives en un sitio muy alto y de menor presión, la atmósfera no impedirá que el agua se evapore, por lo que sucederá a una temperatura más baja. Usar agua era buena idea, pero se necesitaba algo que no variara tanto. De aquí acabó llegando la versión moderna de la escala Celsius. En vez de poner el 0 en la fusión del hielo, se pondría en el punto triple del agua. Una cierta combinación de temperatura y presión en el que puedes llegar a ver al agua derritiéndose y ebulliendo a la vez, los tres estados simultáneamente. Esto sí que sucede en unas condiciones muy concretas, por lo que es realizable no importa tu altura en el mundo. Es por esto que los grados que usamos hoy en día ya no son centígrados, aunque mucha gente lo repita, son grados Celsius. Ya no hay 100 grados entre el punto de fusión y el de ebullición del agua. Pero este cambio no fue el único en la escala, porque a finales del siglo XIX se detectó que algunos materiales no podían enfriarse indefinidamente, que había un límite inferior en la temperatura. Se ubicaba aproximadamente en los menos 273 Celsius, un cero de verdad. Viendo esto, Lord Kelvin presentó una propuesta. Deslicemos la escala Celsius de forma que tengamos un verdadero 0 Kelvin. Ahora el punto triple estaba en aproximadamente 273 Kelvin, y el Kelvin se convirtió en la unidad de temperatura del Sistema Internacional de Unidades, que no grado Kelvin, ya que es una unidad absoluta de medida, no la graduación de una escala. Pero, ¿por qué tenía la temperatura un límite? Las moléculas acababan de ser descubiertas y empezaron a arrojar luz a la pregunta. Todos los sistemas están hechos de moléculas, cada una con su propia energía. La temperatura nos estaría diciendo cuál es la energía promedio de todo el conjunto. Si un sistema tiene mucha más energía por partícula que otro, habrá un intercambio de energía y sus propiedades cambiarán. No habrá equilibrio. Cuando la transferencia se haya completado y los dos compartan más o menos la misma energía, alcanzarán el equilibrio y por tanto sus temperaturas serán iguales. Esta era la forma que tenía Boltzmann de verlo. De hecho, y dicho grosso modo, la constante que conecta esta energía promedio de las moléculas con la temperatura que medimos se llama la constante de Boltzmann. Quedaos con ella. Este descubrimiento nos llevó a medir de una forma mucho más directa la temperatura. Antes solo podíamos averiguarlo por comparación. Decretabas unos puntos fijos respecto a un método y a comparar. Ahora podíamos medir el mismísimo movimiento de las moléculas y calcular de ahí la temperatura del sistema.
Esta es la magia de los termómetros primarios, sistemas en los que conoces tan bien la física que la temperatura está a unas ecuaciones de distancia. Ejemplos serían los termómetros acústicos, en los que la velocidad del sonido cambia de forma precisa con la temperatura, o los termómetros de ruido, en los que mides en las fluctuaciones del voltaje a los electrones agitarse. Ahora, ningún doctor va a medirle la fiebre a un paciente con estos métodos, por lo que, para usos más cotidianos, los metrólogos crearon la Escala Internacional de Temperaturas de 1990, una serie de puntos fijos ligados a distintas técnicas para que, sí, comparemos, pero de la mejor forma posible, ya que estos puntos fueron obtenidos usando termómetros primarios. Y aquí quería llegar porque si alguien en cualquier parte del mundo quería averiguar cuánto valía un Kelvin, tenía que acudir al punto triple del agua, lo que tenía desventajas. Pero ahora conocemos el origen físico de la temperatura, el movimiento de las moléculas. Así que podemos tirar el punto triple por la ventana y usar la conexión que tenemos entre lo térmico y lo mecánico, una relación gobernada por la constante de Boltzmann. De esta forma, un Kelvin es igual a la variación de temperatura que da lugar a una variación de energía térmica con un valor de K julios. Así fue como el Kelvin acabó ligado a una constante de la naturaleza. Y es como sabiendo un numerito y entendiendo bien la física de lo térmico que podemos averiguar que un Kelvin mide un Kelvin.